Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la Venecia queretana. Tenemos más de 4 días, yo creo, con lluvia, pero bueno, miren, nos hacía falta la lluvia y ahora que ya nos llovió ya no queremos que llueva, pero así somos los seres humanos, ¿verdad? Somos contreritas. Muy buenos días, está fresquito, ahorita no llueve, estuvo lloviendo en parte de la noche, pero bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo el Dios Tlaloc con esto de la lluvia. Les saludamos con el gusto de siempre en este lunes, en el que vamos a continuar con un tema importante que iniciamos el lunes pasado. Ahí tienen los teléfonos en el estudio: 442-192-1293, 442-192-1200, extensión 37120, si tienen alguna preguntita o mensajito de texto, 344-1404 y 186-88-69, anteponiendo el 442. Estamos en redes sociales, estamos en 24.1 de televisión abierta y obviamente por el canal TV WAC, y transmitiendo también por 89.5 de nuestra frecuencia universitaria. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Margarita, muy buen día a nuestro auditorio. Y pues bien, evidentemente preocupado por que las lluvias también generan pues situaciones no solamente incómodas, sino en algunos casos pues sí con afectaciones graves, ¿no? para la población. Entonces, bueno, esperemos que el día de hoy la naturaleza nos dé un poco de tregua para que alcance para que se seque la ropa. A secar un poco, pues no solo la ropa, Margarita, sino los encharcamientos y bueno, con la buena planeación de la obra pública que se hace, pues también tenemos por ahí varias obras detenidas que afectan terriblemente la movilidad de las personas y bueno, pues aquí estamos para continuar. Y bueno, pues ya saben ustedes que el lunes pasado iniciamos con un tema por demás interesante sobre el repudio de las herencias, en qué momento se puede hacer el repudio. Y si, bueno, estamos nosotros, el maestro Omar y su servidor, en la mejor disposición de recibir alguna herencia por ahí, si alguien nos quiere dar, con mucho gusto. Prometemos que no vamos a hacer el repudio correspondiente. Entonces, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Tenemos nuevamente a nuestra invitada de lujo, la maestra Griselda Ramírez. Ya saben que ella tiene muchos años de experiencia. Ella está retirada, fue jueza en el Poder Judicial del Estado de Querétaro y bueno, nuevamente nos acompaña para hablar de este tema tan interesante. Maestra, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Mago, muy amable, siempre contenta de estar aquí con ustedes, con su auditorio. Gracias también al maestro Vilma por recibirme. No, bienvenida, Gris. Y pues bueno, yo encantada de platicar con ustedes. Ahorita que hablaba el maestro de planeación, pues efectivamente el testamento es una planeación. Claro. Y sí. así como nuestras lluvias nos están llegando, también hay que planear el decirle a los familiares que tenemos un testamento. Claro. Es importante porque recuerden que este documento se queda resguardado no nada más con el propio autor del testamento, sí, claro. ¿no? Se te da un ejemplar, pero también se queda en registro público y en la propia notaría, en registro de notarías. Entonces es importante que se tenga este dato porque ante una eventualidad de que llegó la lluvia y se la llevó los papeles y todo, o tuve que irme a un albergue, ojalá que haya poca gente que tuvo que hacer esto en Querétaro, pero puede suceder, pues me llevé lo que traía puesto, ¿no? Sí. Y mis papeles pues ahí se quedaron. Hay lugares, por ejemplo, donde hay rapiña, desafortunadamente en el sur de nuestro país, donde está el fuerte Eric, pues luego hay rapiña, la gente sale corriendo, pues no falta quien llegue y vuelven a revolver la casa y pues de repente desaparecen tus documentos. Entonces es importante planear decírselo a alguien. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy queremos platicar con ustedes de un tema importante que tiene que ver con el testamento, pero cuando es dirigido, es decir, esos testamentos atípicos que le llamamos en el mundo jurídico, que no es netamente un testamento ante notario, como lo conocemos habitualmente, sino que es una disposición que yo hago al momento, por ejemplo, de aperturar una cuenta bancaria. Tengo una cuenta de ahorro, ¿no? La aperturo, hago ahí mis ahorritos y entonces me van a pedir un beneficiario. Esa persona beneficiaria, en el caso de que yo llegue a fallecer, va a recibir automáticamente y directamente
ese recurso, sin siquiera tener que ir a participar en un juicio sucesorio. En algunas ocasiones, cuando el banco detecta algún detallito que tu nombre no está completo, porque también sucede que me ponen, yo no soy así, pero imagínate que me ponen María Griselda, ¿no? Y resulta que no soy María, nada más soy Griselda, pues bueno, resulta que tengo que ir al juzgado a aclararlo. En ese caso sí se detiene un poquito la entrega hasta que se aclare que soy la persona que quien designó como beneficiario coincide. Entonces le llamamos testamento atípico porque, si bien es cierto no cumple una formalidad ante un notario, ante una autoridad que da fe pública, sí se dirigió en una voluntad ante esta institución de crédito, porque es a quien yo destinaba como beneficiaria de ese recurso en caso de que yo faltara. Hay otros tipos de testamentos atípicos, como los que se dan, por ejemplo, en las escrituras de las casas de Infonavit o de Fobiste. Correcto, sí. Hay una cláusula que le agregan, en caso de que yo llegara a faltar, ¿quién se va a quedar con la casa? Entonces, así te lo manejan, es un testamento. En realidad no es un testamento como tal, pero es un testamento atípico, ¿no? En donde si llega a fallecer la persona que es titular del crédito, como ya saben, y lo platicamos la sesión pasada, hay un seguro de vida que cubre la deuda, pues bueno, le pasa libre de deuda a esa persona beneficiaria que yo designé previamente. Claro. Entonces, basta con que se pueda dar el evento de la muerte para que se dé ese traslado de dominio. Hay otros testamentos atípicos, como los que se dan, por ejemplo, en materia agraria, en la lista de sucesión, ¿no? Ahí se da la lista de sucesión, directamente estoy diciendo a quién le estoy dejando mi parte que corresponde al ejido, ¿no? Entonces, el derecho también reconoce esta posibilidad para aquellas personas que son beneficiarias, y estos testamentos atípicos o el monto que se genera ahí, las casas o las cuentas bancarias, ya no entran al inventario del juicio sucesorio. Oye, maestra, me nace ahorita la duda, si yo dejo en este caso a alguien de beneficiario en mi cuenta bancaria, ¿algún familiar lo puede impugnar? Bueno, de poder lo podrá hacer, pero no va a proceder. ¿Por qué? Porque fue mi voluntad. Ya. Lo que se prioriza aquí es mi voluntad, ¿sale? Muchas veces uno olvida quién tengo de beneficiario. Y les voy a platicar casos así reales, donde la esposa dejó al esposo, pero luego se divorciaron. Y se le olvidó cambiar el beneficiario. Pequeño detalle. Entonces no dijo, se lo dejo a mi esposa, se lo dejo a perenganito de tal. Sí, claro. Entonces muere la esposa y el ganón era el que era el esposo. Oye, ¿y los hijos? Bueno, entonces aquí viene un tema. Si son menores de edad, pueden pedir la reducción de ese recurso, o sea, de esa masa que se recibió a través del testamento atípico. Y se le llama a esta figura jurídica que puede pedir la inoficiosidad de esa donación. Es decir, es menor de edad, claro, ¿no? Entonces necesita alimentos, reduce el monto de ese beneficio para que me garanticen el pago de mis alimentos porque soy menor de edad. Y esto puede aplicar no nada más siendo menores de edad, sino hasta aquellas personas que son menores de 25, siempre y cuando sigan estudiando una profesión o carrera que vaya acorde a su edad, ¿no? Porque los de 18 años, pues, ¿cómo se van a poder mantener solos? ¿No? Son estudiantes. Claro. Entonces, la ley protege a quienes ya no son menores de edad, pero que son estudiantes, que siguen estudiando, repito, algo que tiene que ver, más bien algo que vaya acorde a su edad. Porque imagínate, a los 18 años ustedes estudiando la primaria, pues como que ya no están acorde, ¿no? Sí. Ya te corresponde preparatoria. Entonces, y aquí hago una aclaración, no necesitan tener puros 10, ¿eh? Porque me tocó una vez un señor que me dijo, oiga, juez, es que se saca puros 6, y yo le dije, ¿y? No le puedo dar alimentos, le dije, ¿tiene qué? O sea, la ley no dice que tienes que exentar, claro, que llevar puros 10. O sea, la ley dice que estudies. El chico está estudiando, ¿no? O sea, pues tiene que darle, ¿no? Y está haciendo el señor, su mayor esfuerzo, pues, ¿no? Pues, sí, claro, ¿no? Claro que después hablas con el chico y dices, échale más ganas, claro, ¿no? Porque pues mira, pero realmente la ley no te pone un tope de que tenga puro 9, ¿no? Porque la obligación alimentaria es así. Claro. Entonces, digamos que sí hay posibilidades en el caso de que sean menores de edad, o bien que las personas que sean, en este caso, acreedores alimentarias de quien falleció, tenga alguna discapacidad, también se puede pedir la inoficiosidad de esa disposición de testamento atípico. Son casos muy particulares, se puede dar, pero así porque dijeran los hermanos o los hijos ya mayores de 25, lo impugno porque ya no eran esposos, no. Por eso es importante el tema de actualizar todo. Y lo mismo pasa en el seguro, ¿eh?
luego Sí. siguen dejando a la exesposa, Sí, al exesposo, sí, y cuando viene el tema de pensión, ahí sí hay algo diferente. Como el beneficio se da a quien sea el consorte, entonces demuestras que ya estaban divorciados y ahí sí el IMSS o el ISSSTE ha quitado las pensiones. Inclusive les ha cobrado las que, sí, porque ya sabes que no las esposa, Sí, o ya claro. sabes que no las esposo, estás defraudando al Sí, sí, sí. instituto, ¿no? Entonces, en esos casos sí se ha podido dar, pero es el tema de pensiones, no es el tema de testamento atípico. Testamento. Oye, Gris, hablabas ahorita del tema de discapacidad. ¿Te refieres a discapacidades cognitivas? Sí, totalmente, Ah. totalmente. Sí, bueno, o si hay alguna discapacidad motriz, pero que requiera, ejemplo, un tratamiento especial, como fisioterapias, o sea, que se genere un gasto, ¿no? Por mantenerte en esa circunstancia de discapacidad. Porque era de hecho una de las preguntas que yo te quería hacer desde la vez pasada. ¿Qué pasa recordarás que te pregunté sobre los niños, niñas y adolescentes? Pero ¿qué pasa cuando el heredero tiene algún tipo de discapacidad cognitiva? Ok. Y otra duda que tengo también es qué sucede cuando el heredero o heredera radica en el extranjero, pero no tiene la menor intención de regresar a México. Ok. Y la herencia ¿Está aquí? Ok. Bueno, a ver, hablemos de los dos supuestos. Primero, si se trata de personas con discapacidad, cuando son menores de edad, pues siguen siendo menores de edad. Están bajo el esquema de protección de niños y adolescentes. Cuando la persona con discapacidad cognitiva, recuerda que hay dos tipos de discapacidades, la cognitiva o la física motriz. En este caso, cuando son discapacidades mentales, se requiere, cuando son mayores de edad, de iniciar un procedimiento que hoy le llamamos de salvaguardias y apoyos, lo que era antes el estado de interdicción. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora sí se toma en cuenta la voluntad de la persona con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, que eso nos lo tiene que dar un especialista en ciencias de la salud, un psiquiatra principalmente, te va a decir qué tipo de discapacidad tiene, es decir, hasta qué punto puede tomar decisiones por sí misma la persona. Entonces, Cabría, perdón la interrupción, pero me interesa mucho, ¿cabría también casos de adicciones? fíjate que eso si ya te aparte. dejó una discapacidad mental, claro que sí. Por supuesto que sí, que generalmente luego sucede. Si la adicción fue a muy temprana edad, sí. pues hay algunas que sí te degeneran cierta discapacidad mental. Entonces, digamos que ya tienes la persona mayor de edad con discapacidad mental, se tiene que iniciar un juicio de salvaguardias de apoyos para nombrarle ya no tutor. Ya no aparece la figura de la tutoría, ahora sería una persona que está como coachándole, como apoyándole, por eso se llama salvaguardias de apoyos, para que en cualquier acto jurídico que tenga que realizar o celebrar, esté apoyándole, vigilando que tome la mejor decisión. Ojo, no que evada la decisión que va a tomar, sino que más bien le ayudes a soportar esa responsabilidad de que sepas, oye, ¿ya entendiste lo que estás haciendo? O sea, que sepa la consecuencia. En realidad es un apoyo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, si la persona beneficiada como heredera es una persona con discapacidad, sí puede ser heredera. Puede disponer. Tuve yo un asunto en Amialco de un chico con síndrome de Asperger, que es una forma del autismo, en donde él fue heredero de 3 casas y 3 coches por su mamá. Y el chico perfectamente entendió, cuando fui a leerle la sentencia, él me recitó el artículo 1 constitucional. Él estaba estudiando contabilidad. Tenía crisis de epilepsia, o sea, era un chico que tenía un tema de salud importante, pero él aún así era muy funcional, señaló como su apoyo a su hermano mayor y él quería vender 2 coches. Entonces, cuando me dijo, oiga, pues yo quiero vender 2 coches, le dije, ¿puedo venderlos? Le dije, si tú quieres venderlos, los puedes vender, pero te tiene que acompañar tu hermano. Ya sé, me dijo, para que no me vayan a ver la cara. Le digo, claro, porque el precio que tú tengas que ofrecer es el que tiene que ser real, ¿no? Que no te vayan a timar. Entonces, esa es la parte que ahora se ve con las personas con discapacidad. Habrá algunas que, por ejemplo, tienen muerte cerebral. Bueno, me queda claro, y no tienen ya la posibilidad de externar su deseo. Ahí sí se agudiza más todavía el apoyo. Entonces, sí tendrán quien vea por sus propios intereses, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de discapacidad. Correcto. Y ahora nos vamos al tema de personas que viven en el extranjero. Bueno, en ese caso pueden nombrar un representante aquí para poder llevar a cabo el procedimiento, ¿no? del testamento. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, pues muchas de ellas se desentienden de los bienes y lo que hacen inmediatamente que reciben su porción hereditaria es los venden. Porque si no tienen ganas ni intenciones de regresar a México, pues realmente no hay nada que los ate, ¿no? Claro. Entonces, pueden hacerlo a través de un representante legal. Ellos pueden, a través del consulado mexicano, en el estado que se encuentren, pueden otorgar ahí un poder
y ese poder se lo mandan pues a quien va a llevar a cabo acá. Pues, generalmente son sus abogados, ¿no? Que le dan un poder, llevan acá el trámite y ya cuando queda el tema de la adjudicación, igual se puede hacer a través del propio representante, siempre y cuando te den también para ese tipo de actos jurídicos, ¿no? Entonces, se puede dar, sí, es decir, no tiene, si la pregunta va encaminada a esto, no tiene que venir si no quiere. Sí. Mientras que tenga una persona que le represente legalmente, puede darse el sucesorio sin problema. Déjame hacerte otra pregunta que también es de interés. Sé que ya hay un instrumento jurídico, pero quisiera conocer tu opinión. En el caso de personas desaparecidas que tienen o no un testamento, ¿en qué momento se puede disponer de sus bienes? Fíjate que es una pregunta buenísima. Fíjate que a través de todos los sucesos que nos ha pasado en nuestro país, donde cada vez crece más el número de personas desaparecidas, el sistema jurídico se ha tenido que reestructurar para darle armonía a la realidad social que vivimos. Sí. Y entonces, ¿qué ha pasado? Antes teníamos el juicio de, bueno, todo en Querétaro lo tenemos, de ausencia, declaración de ausencia, y luego había uno que se llamaba de presunción de muerte. ¿Qué dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Desaparece la presunción de muerte. Sí. Porque partimos de la idea de que toda persona tiene derecho a que se le siga buscando hasta que se le encuentre. Sí. ¿Qué es lo que pasaba con la presunción de muerte? Que entonces te entregaban tu acta de defunción. Entonces ya podían tus herederos disponer, tuvieran testamento no de tus bienes. O sea, ya se trasladaban tus bienes. Ya estabas muerto, ¿no? Claro que era un tema de empezar primero la declaración de ausencia y pasados 2 años la pensión de muerte. O sea, era todo un proceso, ¿no? Pero ya ahora, con esta situación que vivimos, imagínate cuántos de presunción de muerte tenemos, ¿no? Entonces, y ya cuando tienes presunción de muerte, ya no te buscan. Así es. Ya no te buscan. Entonces, los derechos humanos implican también ese derecho que tienen las personas que han desaparecido a que les sigan buscando hasta que te encuentren, vivo o muerto. Entonces, desaparece esta figura de tal manera que sí se puede disponer de los bienes, porque también sería algo incorrecto o injusto o hasta ilógico, ¿no?, que no se pudieran disponer. Sí. Entonces, el Código Nacional establece ya las reglas para que se pueda dar esta nueva modalidad. Repito, Querétaro no ha entrado todavía en vigor al Código Nacional, pero esta figura de la declaración de ausencia y presunción de muerte es una de las que sí ya entró a nivel nacional. O sea, eso ya lo tenemos en toda la República Mexicana, como el tema de salvaguardas de apoyos. O sea, hay cosas que sí ya entraron en vigor. Pero sí es posible darlo ya también, esa disposición de los bienes. Hay ciertas condicionantes, que si quieren otro día lo podemos platicar. Sí, porque no funciona como tal, como un testamento. No. Tiene que implicar también aquí la legítima, que conocemos como el testamento. Surge el mismo esquema de quién es el pariente más próximo y excluye a los más lejanos y así sucesivamente, pero tiene ya unos parámetros muy especiales porque partimos de la idea de que en algún momento pudiera regresar y se toman las medidas de qué pasaría si regresa, si aparece, ¿no? Muy pocos casos se han sabido que aparecen, ¿no?, desafortunadamente, pero bueno, el derecho tiene que ajustarse a esta realidad social. Claro. Maestra, desde el programa pasado hablábamos de esto del testamento. Y hemos invitado incluso cuando viene el mes del testamento a las personas a que hagan su testamento, porque en el mes del testamento sale un poquito más económico. Sí, claro. Bueno, y también dependiendo de los bienes, ¿no?, que se vayan a poner en el testamento. Pero el tener un testamento no garantiza que no va a haber pleito. Ah, por supuesto. ¿No? Porque, bueno, a pesar del testamento... Más bien garantiza el pleito, ¿no? En muchos casos, sí. Otro tipo de pleito, ¿no? Sí. O sea, es decir, ¿a qué nos referimos con el pleito? Es cuando la familia, a pesar de que hay un testamento y que hay una disposición del autor de la sucesión, del de cuyos, dice, no, sabes que yo no estoy de acuerdo y voy a impugnar. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Y entonces viene el pleito, que porque si lo llevaste, que porque fue y no era su momento o ya estaba mal, y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, deberíamos de hacer un testamento, pero no garantiza que no va a haber un... Sí, por supuesto. No es una garantía, sí ayuda, sí contribuye mucho. Lo importante de esto es tener una red de apoyo, una familia con comunicación asertiva. Claro. Muchas de las veces me ha tocado ver sucesorios muy bonitos en donde, digo, perdón por el tema de bonito, pero me refiero que el proceso, ¿no? Sí, claro. En armonía, donde maravillosamente los herederos dicen, ¿sabes qué? Estamos conscientes de que mi hermano o mi hermana son los que estuvieron al pendiente a los últimos días del papá o la mamá, y todos estamos de acuerdo en cederle.
va, no hay tema. Claro. O sea, claro. armoniosamente reconocen, ¿no? Que pues ellos dicen, todo lo que ellos estuvieron ahí está. Tu Claro. aplauso y tu beneficio, ¿no? Claro. Y muchas veces es la casa donde vivía la mamá o el Sí. papá. Y dices, qué padre, ¿no? Que entre la familia se Sí. reconozca Claro, esta claro. situación. Hay familias que aun cuando saben que cuidó, que estuvo, que inclusive hasta de tus recursos pusiste Sí, para claro. cuidar, les vale, yo quiero mi porción. Sí. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Claro. Efectivamente no garantiza, pero sí contribuye a tener un poco de mayor cultura en este tema de qué va a pasar con mis bienes una vez que yo parta. Pues el muerto muerto está. Ya no va a haber que se están agarrando y despellejando Sí, claro. los hijos, ¿no? O los herederos, pero sí ayuda porque ya por lo menos hay una guía de eso es lo que quería, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando están peleando, ya nada más buscan por qué pelear, pues el alba se tiene que poner ahí, agarrar la rienda, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues te guste o no te guste, así va a ser. Si quieres ir por tu pedazo, pues vas, y si no, pues ahí se va a quedar. Claro. Lo malo es cuando están en copropiedad. Ese es el gran problema. Entonces, Claro. ahí hay que analizar más bien y para eso los notarios son muy atinados en la asesoría previa que dan. Oiga, me ha tocado llevar varias personas a que conozcan cómo es el testamento y de verdad que les explican maravillosamente. Sí, sí, sí. Entonces, escuchen al notario. Primero externen qué quieren, qué desean y que conozcan un poquito a su familia para que el notario les dé la mejor asesoría de qué tienen que hacer. Algo que funciona muy bonito, muy bien, es el usufructo vitalicio. Para el otro consorte, porque si la casa está a nombre, por ejemplo, del señor y el que muere es él y deja a la viuda, no desproteja Claro, a la claro. pareja, ¿no? Es importante que si se la va a dejar a los hijos o a un hijo o a una hija, le deje el usufructo vitalicio a la esposa para que proteja que por lo menos tenga en dónde vivir y pueda inclusive rentar si no quiere vivir ahí o una parte de la Claro. casa y no tenga tema, ¿no? Por tener con qué mantenerse. Claro. Fíjate que yo no soy, bueno, más bien soy enemiga de los testamentos. Dice la doctora Hilda Romero que siempre nos hace favor de vernos. Muchas gracias, doctora. Saludo. Aprendo mucho con cada uno de sus programas. Muchas gracias. Gracias, doctora, que nos haga el favor de vernos a la doctora Hilda Romero, que ya se jubiló, Ah, qué ya rico. está por allá descansando en su casita. Pero te decía yo, porque a mí me parece que cuando vas a reclamar una herencia, mira, al final también te vas a morir y lo vas a tener que heredar, o etcétera, etcétera. Pero aquí el problema es cuando las familias se deshacen, porque Claro. hay familias Sí, que sí, no se vuelven a hablar Sí. con motivo de una... Y de generación bienes tras generación, y de Mago? generación O sea, no tras nada más es de esa generación. generación. Hay que algunas que han pasado hasta, y no muy conocida aquí en Querétaro, hasta quintas generaciones y no han logrado resolver esa del testamento. Claro. Ya hasta los bienes desaparecieron todos. Y entonces, bueno, pues de ¿No? alguna manera los que tengan bienes, pues mejor que los disfruten, ¿no? Dices, Sí, ¿sabes qué? esa es la Véndelos, mejor recomendación. quédate con un departamentito, vende tus bienes y vete a Sí. disfrutar de ese dinero. Fíjate que esa es mucho la cultura estadounidense, ¿sabes? Claro, Cuando ya llegan a edad avanzada, los estadounidenses venden sus casas claro. y lo que juntan con ese dinero lo dedican a disfrutar, viajar principalmente, Ay, sí. van a una casa un poco más modesta o rentan a cierto Sí, tiempo exacto. y genial. Entonces ya no les dejaron o les dieron en su momento su educación a sus hijos, pero no les venden esa cultura de te tengo que dejar, Ujú, sí, te claro. tengo que dejar. Ah, Y creo sí. que es ahí donde tenemos que partir de la idea. Los padres y las madres no tenemos la obligación de dejarle a los hijos, ¿eh? Así es. Tenemos Mira, la obligación de educarles, de cuidarles, pero no de heredarles. exacto, Eso para no allá viene iba. en el Ya paquete. nos dejaron la mayor herencia Así que es. fue la educación Así es. y el enseñarnos a trabajar, Exacto. ¿no? Y adquirir nuestros propios Claro, bienes. pero es cuestión de que vayamos desde chiquitos mentalizándolos Así con es, eso, ¿no? Así es. Sí, no, y sin duda un tema muy interesante. Claro. Yo creo que incluso nos faltaron un montón de casos que abordar, pero sí creo que a modo de reflexión, pues esto que comentan es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que queremos Así es. para nuestra familia, para nuestros hijos, respecto a los bienes, a lo que podamos haber acumulado en vida y resolverlo de la mejor manera. Claro, claro. Así es. Sí, y que no lo veamos, como tú decías, maestra, como una obligación, ¿no? De que tengo que heredar a mis hijos, pues no, ya los enseñaste a trabajar, ya Claro. los educaste, que hagan su propio patrimonio. mejor ¿no? herencia. A lo mejor les das un empujoncito. Claro, ¿no? una base, ¿no? Ajá. Yo por ahí conozco a personas que fueron heredadas en vida. Y a partir de la herencia, pues fueron haciendo más cosas, ¿no? O y hay unos en que se otros casos desaparecen. que se terminaron con la herencia y terminaron sí. mal. Maestra, muchísimas No, hombre, gracias. al contrario, la agradecida soy Gracias, yo, Mago. gracias. Gracias, maestro Elda. Omar. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Gracias.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.